Como ustedes acaban de observar en el video que colocamos, surgen varias preguntas. Yo voy a hacer referencia a una expresión muy particular, muchachos, que en todo el mundo es común. El tiempo es oro. ¿Sí la han escuchado alguna vez? Claro. Claro. Que sí, ¿verdad? Y por ende, como el tiempo es oro, es necesario que lo ahorremos. Esa expresión es de la rebelión, es de Lucifer. Porque a partir de que en ese momento le establecieron al hombre la condición de ahorrar el tiempo y de darle un valor inexistente a ese tiempo, un valor material, el hombre perdió su armonía, perdió su paz y se desconectó del corazón de la galaxia, de Hunatku, del creador de la vida. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto? Si el tiempo es oro y es tan valioso, ellos son los que quieren dominar y doblegarle el tiempo al hombre. Porque quien controla el tiempo, entonces puede controlar la humanidad, Adolfo. La vida. Controla la vida. Y hay un hecho muy interesante dentro de lo que está allí, como ustedes pueden ver, cómo se organizaron los calendarios a dedo. Bueno, fulano de tal determinó y dijo que tenía que ser de esta manera. Pero hay algo que muy pocos saben. Y es que el calendario que nosotros en la actualidad manejamos es un calendario eclesiástico. Todo está estructurado es en base a lo que determina la Iglesia Católica. Eso no viene del presidente de la República de tal país, no. Eso viene exclusivamente de Roma, del Vaticano. Ellos son los que determinan qué calendario vamos a tener, porque hay algo muy especial que debemos tomar en cuenta. A ver, una festividad, el día de la independencia de cada país, siempre se va corriendo de día en día, no es todos los lunes, ¿verdad? Sí, así es. Ajá. ¿Por qué entonces la resurrección de Cristo es todos los domingos? ¿No debería ir corriendo? Ocurre que el Papa Víctor I determinó que no podía ser de esa manera. O sea, él dijo, no, eso no puede ocurrir así. Eso generó una manipulación del calendario y estableció que la Semana Santa debía ser una semana. Y la resurrección de Cristo, que ellos la determinaron como la Pascua, volvemos otra vez al punto, como asimilación de la Pascua judía que no tiene nada que ver con la resurrección de Cristo. Porque la Pascua judía tiene otras condiciones. Pero, volvemos al hecho, es suplantar la imagen real de lo que ocurrió. Esto hizo que ellos obligaran a que la Semana Santa fuera una semana en específico. Y eso llevó a que el Papa Víctor I generara eso, pero a su vez, después vino el famoso calendario juliano, que después fue organizado y ajustado a sus necesidades dentro del pacto de la rebelión por parte de Gregorio XIII, quien terminó de desajustar todo el proceso para favorecerlos a ellos mismos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Es que es necesario que entendamos que el desfasar el tiempo no va a permitir que el hombre se pueda ubicar en los procesos, no se pueda ubicar en su propia existencia. Es que, perdón, te interrumpo un segundo ahí, porque Daniel también lo habló en el capítulo 7. Y cuando estaba hablando de la gran bestia, habló de que hablaría barbaridades contra el Altísimo y que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Pero con qué propósito? Es el que tú estás explicando. No permitirle al hombre ubicarse dentro del rutero que la profecía está marcando y hacerle una confusión dentro de esos tiempos o esos calendarios que no le iban a permitir, como la gran mayoría de la humanidad hasta ahora, unir y tener conectados los acontecimientos para tener claro qué es lo que está sucediendo y quién es el real impostor y artífice de esta mentira. Entonces, muchachos, ahora podemos entender por qué los judíos dicen, los rabinos, que las profecías se hicieron para no cumplirse. Claro, es que ellos se han encargado de desfigurar todos los tiempos, cambiar y manipular todos los calendarios para que la gente diga, no, es que eso no se cumple, eso es mentira. Cosa que es totalmente falsa, porque ellos saben que las profecías son el reloj de arena de ellos. Cuando caiga el último grano de arena, ellos quedan plenamente eliminados de este planeta. Por eso ellos se ocupan tanto de desfigurar las profecías,
manipular todos los documentos testamentarios y de manipular el tiempo como lo estamos viendo. Pero, José, ¿cuál sería entonces la gran pregunta? ¿Cuál es la verdadera natividad? El tiempo en que nació nuestro Señor Jesús. Y aquí es algo importante porque el mismo Jesús fue el que nos dejó la clave para poder entender esto. Él nos decía, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta de las señales del tiempo? Si veis al oriente, decís va a llover, y así es. Si ustedes ven que ya está haciendo mucho sol, y ahí en el verano, y así es. ¿Cómo es que no si vemos las señales de los tiempos, de cuando va a llover, cuando va a ser verano, cuando va a ser cada uno de los ciclos del planeta, cómo es que no podemos ver las señales del tiempo? Entonces Jesús sí veía las señales de los tiempos. Quiere decir que hay un calendario original, y es aquí donde tenemos que hablar de esto. La mayoría de los calendarios que nosotros conocemos, que hasta el momento hemos aplicado en nuestra vida, fue el que nos trajeron de Europa, de allá, digamos, de esas transculturización que vivimos. Con la invasión. Así es. La famosa conquista. Pero originalmente los mayas también tenían un calendario y era cósmico, estaba unido al cosmos y era muy exacto, tanto que dejaron eclipses, dejaron acontecimientos a futuros y dejaron señales muy claras para todo este proceso. Quiere decir que ese es el verdadero, el que está conectado directamente al corazón del hombre, que es donde está su espíritu, conectado al ciclo universal y galáctico. Y eso va conectado en este tiempo. Y ahí vamos a ver cómo se da el verdadero nacimiento de Jesús y en qué fecha. Vamos a ver, Gabriel. Y esta es la maravilla que nos ha preservado la sabiduría con la que actuaron Gabriel, Jesús, para dirigir todos los acontecimientos de la traída de la luz del Cristo a la tierra, por medio de conocimientos y de una profunda sabiduría que éste puede revelar a los hombres. Resulta que Jesús como tal nunca habló de su fecha de nacimiento. Digamos que él no era de, mira, estoy cumpliendo años hoy, oye, felicítame, claro. ¿Y mi torta dónde está? No. Él nunca le dio, entre comillas, relevancia a ese asunto. No porque no fuera relevante, sino porque él no vino a eso como tal, pero para nosotros sí tiene una profunda relevancia cuando nació él. Sin embargo, a pesar de que como tal, él no lo determinó, ni lo dijo para que quedara escrito explícitamente, sí hay una serie de acontecimientos que quedaron registrados de una manera sumamente inteligente y encriptada para que al final de los tiempos, quienes nos interesásemos en conocer la verdad, pudiésemos descubrirla. Quiere decir que la inteligencia de los judíos que han intentado ocultar esta información no ha sido tanta, porque por mucho que lo han tratado de hacer, mutilando la Biblia, manipulándola, metiendo la palabra Jehová donde no iba, metiendo la palabra Dios donde no iba y mezclando todo, no han tenido la suficiente inteligencia para poder borrar completamente lo simbólico, completamente digamos, lo que es posible por medio de la interpretación sensata descubrir. Así pues, tenemos que sí es posible definir con exactitud la fecha del nacimiento de Jesús y para nosotros el nacimiento interior de nuestro propio Cristo. Para poder hacerlo tenemos que recurrir a lo que dice Lucas en la primera de Lucas 5, o más bien en Lucas capítulo 1 versículo 5, donde nos habla de la concepción de Juan el Bautista. Pues verán que el natalicio de Juan el Bautista está no con una fecha exacta, pero sí está bien ubicado en el tiempo por acontecimientos y señales. Y si nosotros conseguimos saber cuándo nació Juan el Bautista, es posible saber cuándo nació Jesús bajo los siguientes parámetros intelectivos que les vamos a enseñar. Aquí dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Este es el papá de Juan. Era de la clase de Abías. Ya les vamos a explicar qué significa eso.
Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Tengan muy en cuenta que Zacarías era de la clase de Abías, puesto que, acto seguido en la historia, se nos revela lo siguiente. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, recuerden que era la clase de Abías, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Este acontecimiento no tiene, entre comillas, mucha relevancia, pero lo tiene cuando podemos tomar en cuenta lo siguiente. Primero, el orden de su clase significa que la clase de Abías tenía un turno para participar del ministerio del templo. Tendríamos que irnos 1000 años antes de este suceso, a la época del rey David. En su entonces, él dividió en 24 grupos a todas las familias que tenían compromisos con el templo de Jerusalén, puesto que eran familias de sacerdotes. Era necesario para él, en ese momento, hacerlo así, puesto que el templo como tal debía ser asistido por 2 sacerdotes cada semana, mínimamente, de manera que estableció 24 grupos de estas familias de sacerdotes para que cada semana se turnaran y el templo nunca quedara desasistido en su ministerio. Bajo esa condición, de sábado a sábado, se estableció el turno de cada clase. Teniendo esto en cuenta, las clases y el sustento de lo que les estamos explicando, lo vamos a encontrar en Primera de Crónicas 24, bajo la documentación que aquí se nos ofrece. Aquí están todas las clases. Hay 24 clases. Y como pueden ver claramente, está exaltado que la de Abías es la octava. Zacarías pertenecía a la clase de Abías. Deben seguir el hilo conductor porque esto es muy importante. Zacarías, de la clase de Abías, le correspondía el octavo turno para asistir al templo en su ministerio. Bajo esa condición, tenemos entonces que continuar con el suceso de la anunciación de Zacarías. Sucedió entonces así. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel. ¿Adivinen cuál? Indudablemente. Gabriel, que es el mensajero del anciano de los días. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Es decir, que Zacarías todavía estaba dentro del templo de Jerusalén haciendo su trabajo. Claro, Zacarías se turbó al verle y le sobrecogió temor, pero Gabriel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elisabet, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y esta es la maravilla de lo que significa este acontecimiento. Zacarías y Elisabet pues ya eran ancianos, y sí, ellos anhelaban un hijo. Esto, como tal, fue tenido en cuenta para todo el plan de traer la luz a la tierra, recuérdenlo, por medio de hombres que tenían que nacer de vientre de mujer, pero que no eran necesariamente de aquí de la tierra. Sucedió entonces que cuando Zacarías recibió esta anunciación de Juan, él no creyó. Le dijo: venga, Juan, pero es que yo estoy viejo. Y mi esposa... Gabriel, disculpen. Gabriel, yo estoy viejo y mi esposa pues también. Pero Gabriel le dijo: es que esto no es un asunto de hombres de la tierra, esto es un asunto de Dios, y por cuanto no me has creído, quedarás mudo hasta que veas cumplirse este acontecimiento. Y así sucedió. Zacarías salió del templo y ya no podía pronunciar palabra alguna. Y pocos días después sucedió la concepción de Juan en Elisabet. Es decir, Elisabet
estaba embarazada. Y cuenta aquí, precisamente Juan, la versión de Lucas, que cuando Elizabeth quedó embarazada se recluyó en su casa durante 5 meses. ¿Por qué es importante todo esto? Porque Zacarías era de la clase de Abías y le correspondía el 8º turno. Y gracias a ese dato que nos da Crónicas, podemos establecer cuándo fue que esto sucedió en el calendario judío y determinar el mes en el que se dio la concepción de Juan el Bautista. Esto es vital porque resulta que al 6º mes, como lo narra Lucas, sucedió la concepción de María. Dice, al 6º mes de que Gabriel fue a anunciarle esto a Zacarías, es decir, al 6º mes en que Elizabeth queda embarazada de Juan, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí ustedes pueden sacar ya una deducción lógica. Elizabeth, embarazada de Juan, sucedió 6 meses atrás de María y el embarazo de Jesús. Por lo tanto, Juan y Jesús se llevan tan solo 6 meses de diferencia. En la gestación, por supuesto que todavía no había nacido ninguno, pero eso es un dato sumamente importante, porque si sabemos cuándo nace Juan, podemos hacer la cuenta y saber cuándo nace Jesús. Y deben saber, todos ustedes, que sabemos cuándo nació Juan. Bajo la misma condición de la clase de Abías y del turno que tenía para el ministerio en el templo de Jerusalén. Deben tener en cuenta entonces el gráfico y la información que les vamos a mostrar a continuación. Este es el calendario judío. Obsérvenlo muy bien. En él van a notar que, por supuesto, el primer mes del calendario judío no coincide con enero, que es el primer mes del calendario gregoriano, que es el que estamos utilizando nosotros. Coincide con el mes de marzo, abril. Digamos que se interpone, está entre esos 2 meses, el mes de Nisan, que es el primer mes del calendario judío. Aquí en los pequeños números que ustedes ven, 1, 2, 3, están del 1 hasta el 24. Por cada casilla del mes judío hay 2 números. Ahí lo están observando. Esos son los turnos para asistir al ministerio del Templo de Jerusalén. Es decir, que había 2 turnos por mes de 2 sacerdotes cada vez, o por turno. Si revisamos la clase de Abías, de acuerdo a este listado, es la 8ª. Quiere decir que le corresponde el turno número 8 para asistir al templo, a hacer su ministerio y sus deberes. Si vemos en el gráfico, encontramos que el número 8 corresponde en el calendario judío al mes de Tamuz. ¿Qué cosa, no? Justamente el mes nombrado bajo el demonio que se le atribuye el 25 de diciembre como nacimiento, el hijo de Semiramis. O sea que ellos también lo tienen dentro de su propia calendario. Pero por supuesto, si es que el calendario judío ya lo aclaró muy bien Ricardo, es la rebelión. Entonces todos esos dioses son parte de la rebelión. Ahí lo metieron y esa es la prueba. Tamuz es el nombre del mes en el calendario judío que corresponde en el calendario gregoriano a los meses entre junio y julio. Entre junio y julio está Tamuz. Y como pueden apreciar claramente, en el mes de Tamuz se dio el ministerio de la clase de Abías, que es el número 8. Número 8. Entonces señalémoslo aquí. Exactamente en el ministerio de la clase de Abías sucedió en el mes de Tamuz. Ahí es donde Gabriel se le presenta a Zacarías y sucede que le anuncia el nacimiento de Juan en el vientre de su esposa Elizabeth.
Esto sucedió en el mes, ahora en el calendario gregoriano, en el mes de julio, porque ese es el mes de Tamuz en el calendario judío. Cosa muy importante, porque si contamos a partir de allí, 9 meses, cuenten muy bien, tenemos el nacimiento de Juan, porque 9 meses es la gestación en el vientre de mujer de acuerdo a la naturaleza humana. Y contando a partir de Tamuz hasta el 9, nos da el mes de Iyar, que corresponde a abril del calendario gregoriano. Dicho de otra manera, tenemos una noticia para todos ustedes. Juan nació en abril. Juan nació en el mes de abril. Claro, indudablemente el calendario judío incrusta en medio de 2 meses del calendario gregoriano su mes. Puede haber nacido entre mediados de abril y finales de abril por esa razón. La fecha como tal no está determinada todavía en ninguna bibliografía que hayamos podido nosotros encontrar en nuestra investigación. Pero claramente sabemos que nació en el mes de abril. Por lo tanto, sé que ustedes están siguiendo muy bien el hilo conductor, porque esto no es lo más importante. Recuerden que en el caso de María, aquí tienen la cita, al 6º mes de gestación de Elizabeth, o sea, cuando Juan tenía 6 meses de gestación, se da la concepción de María. María queda en embarazo de Jesús. Significa entonces, vámonos nuevamente a la gráfica, que lo que tenemos aquí es que la anunciación de María, al darse 6 meses después al mes de Tamuz, que es la anunciación de Zacarías, eso coincide con el mes de Tebet en el calendario judío, que al mismo tiempo está conectado con el mes de diciembre del calendario gregoriano. Lo que quiere decir esto es que Jesús no nació en diciembre. En diciembre sucedió la anunciación de María. ¿Qué significa? Gabriel se presentó ante María a decirle: bendita eres entre todas las mujeres. Porque lo que llevas en tu vientre es fruto del Espíritu Santo. Y pondrás su nombre Jesús. Eso sucedió en diciembre, porque al 6º mes fue que él se presentó. Al 6º mes de haber visitado a Elizabeth, que además era su prima. O sea que Juan y Jesús, además, son parientes. Entonces, Gabriel, es que Jesús, mejor dicho, el anciano de días, como el guía pleno de todo el plan, a través de Gabriel dejó todo plenamente configurado para este momento, para este tiempo, perdón, para que, como tú lo decías, el que lo desee determinar, se interese en su vida, lo quiera conseguir, pueda empezar a armar, o como decía José Elis, a empezar a ubicar quién realmente va dentro del álbum de nosotros, ese álbum del astronavego, porque estamos hablando del diario no, la bitácora del astronavego. Esto es parte de la bitácora del astronavego, porque estamos hablando que el nacimiento de Jesús fue un nacimiento extraterrestre, plenamente. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, muchachos, porque todo lo que se organizó para ese plan fue bien trazado. Y es muy importante que con cosas tan sencillas que las tinieblas se le pasaron, en este momento nosotros podemos tener plena claridad del momento de su nacimiento. Bueno, ¿por qué Gabriel le dijo a María, bueno, vengo a decirte ahora que tú estás embarazada, pero hace 6 meses se lo anuncié a Elizabeth? Es para eso. Así funciona la inteligencia de los hombres del trono. Así funciona la inteligencia de los hombres de la creación. Original. Es una inteligencia tremenda. Esto no es, como dicen por allí, jalado de los cabellos o que nosotros no lo inventamos. No, está allí. Es evidencia y es documento pleno de investigación. ¿Cómo te parece eso, Adolfo? La inteligencia de los hombres de las estrellas en nada puede compararse con la
astucia de la oscuridad. Por eso jamás han podido ocultar la verdad, ni podrán hacerlo. Esa inteligencia es la que hoy nos permite a unos hombres con condiciones únicas de brillo interior y de luz eterna poder comprender todo ese plan inteligente que solo puede estar determinado para hombres únicos, de una raza única, que puede entender estos grandes misterios, que ya no son misterios, porque hoy son revelados. Aquí, en Diálogos del Ser. Es la documentación que ha estado perfectamente dispuesta para que en este tiempo unos hombres como ustedes puedan acceder a la verdad que nos quisieron ocultar. Es que hay algo que yo también quiero aportarle en esto, Ricardo, Adolfo, Gabriel y todos los que nos escuchan y nos ven. La genialidad que tienen los que escribieron los evangelios. La inteligencia para dejar cifrado las señales, los símbolos. Y que no pudiese ser manipulado. Porque ¿cómo podemos, digamos, dejar estas señales tan claras? Mire cómo está escrito. Gabriel hace todo el proceso, dejan fechas. Todo está ahí determinado. ¿Qué significa? Definitivamente el plan de los hombres de las estrellas es muy inteligente. Muy inteligente. Y esto nos permite ubicar, nos dejaron hasta señales del cielo, porque los Reyes Magos hasta vieron algo. Apócrifos, documentos. Todo esto estaba sincronizado. Nada está al azar. No es una historia inventada donde se agarraron por los pelos y se traicionaron y toda esta historia que vemos en el Antiguo Testamento que es diferente. No, esto es un plan que va perfecto y cómo se enseña a la humanidad todo lo que está ahí. Enviar a Juan, uno de los mensajeros del trono, parte del plan que nosotros más adelante vamos a hablar dentro de lo que es Diálogo de Ser, porque vamos a comprender también todo este plan de este gran hombre que tiene que ver en esto. Pero estamos todavía en la señal. Gabriel, tienes que completarnos algo porque todavía falta algo más. Vamos a ver. Falta lo más maravilloso. Claro. A ver, entonces retomemos. En abril se dio el nacimiento de Juan. Recuérdenlo, les voy a poner la gráfica para que lo tengan presente. La anunciación de Zacarías, que es cuando Gabriel se presenta ante él en el templo y le dice que Elizabeth está embarazada, sucedió en el mes de julio, que corresponde al mes de Tamuz en el calendario judío, porque en ese mes la clase de Abías le correspondía al turno en el templo de Jerusalén, porque era el octavo turno que correspondía solo a ese mes. Pues 9 meses después se da el nacimiento de Juan en el mes de abril, porque es el mes de Iyar en el calendario judío. Pero recuerden que al 6º mes se había dado la anunciación de María, lo tenemos aquí, al 6º mes de gestación de Elizabeth. Entonces, bajo esa condición, ya ustedes pueden deducir cuándo nació Jesús. La anunciación de María se dio en diciembre, que corresponde al mes de Tebet, que son 6 meses después de la anunciación de Zacarías. Por lo tanto, si contamos 9 meses a partir del mes de Tebet, que es diciembre, hacia adelante, encontramos que Jesús nace en el mes de Tisri, que en el calendario judío está entre septiembre y octubre. Jesús debe haber nacido en el mes de septiembre, porque son exactamente 9 meses después de la anunciación de María y también de José, porque Gabriel le dijo a José que no tuviera miedo porque lo que tenía María en su vientre efectivamente era fruto del Espíritu Santo. Jesús no nació en diciembre. Ese ha sido el engaño más terrible para toda la humanidad. Y no por un asunto de una fecha, como de una festividad. Es que esa es la festividad más importante de todo el año, donde se concentra absolutamente todo el comercio del año.
Ustedes no ven, no sé en los países de ustedes, pero aquí en Colombia desde junio o incluso desde febrero están preparando todos los adornos de Navidad que van a colocar en diciembre. Porque eso es un negocio. Toda la pólvora que van a quemar, todas las luces que la gente va a comprar para adornar las ventanas de sus casas, todos los muñecos, todos los regalos, todos los árboles de Navidad, todo lo que se mueve detrás de esa fecha, solo por la creencia de la gente que además está equivocada. Gabriel, y sin contar toda la sangre que se derrama en esos 2 días. Porque hay que ver la manera como la humanidad entra en un desorden, en una euforia colectiva. Y vamos a hablar en particular de zonas de acá de Colombia. Vamos a hablar de Medellín. Pero todas las regiones de este país, ¿con qué celebran el nacimiento, el supuesto nacimiento de Jesús? Con pólvora, con estallidos de azufre al aire. Esto no es más que lo que hablamos anteriormente. La necesidad de traer el caos. Y Jesús nada tiene que ver con la oscuridad ni con el caos. Entonces, nos empezamos a ubicar dentro de qué es lo que se celebra el 24 y el 25 de diciembre y qué es lo que realmente, o cuándo es que realmente es que nace el Cristo o Jesús, hombre aquí en la tierra. Entonces tenemos que es en septiembre, pero surge una pregunta, es que no es suficiente, pero pienso que vamos muy bien en el análisis de todo el asunto de Zacarías y la anunciación de él y María. Encontramos que nace en septiembre, pero ¿cuándo nace? ¿Recuerdan ustedes que 3 reyes magos fueron advertidos también? Adivinen por quién. Por el mismo ángel. Que nacería un Salvador para esas tierras y que debían ir a visitarle, que verían una señal en el cielo que les conduciría para poder llegar a él. Una señal en el cielo es la clave para poder encontrar la fecha definitiva. No la habíamos podido encontrar. Hablamos de nosotros que nos hemos enfocado tan seriamente en esta investigación. No lo habíamos logrado hasta el 23 de septiembre del año 2017. Año en el que sucedió algo muy importante a nivel astronómico, no astrológico, porque eso fue un invento también de Nimrod, el mismo arribista y arrogante que quiso construir la Torre de Babel para llegar al cielo. Y retar a Dios. Y tomar el cielo por asalto. Así es. No se trata de eso, sino de lo que a nivel de posicionamiento de los astros en el movimiento natural que todos ellos tienen y por supuesto cómo se ven desde la tierra, se convierten en señales que en el cielo solamente son útiles para quienes las puedan interpretar. Y deben saber que todas las profecías están fundamentadas en señales que hay que interpretar, no en inteligencia terrestre. Por eso es que ninguna profecía, como siempre lo digo, se puede entender como con la literalidad de quien lee un periódico o una revista. No, requiere un nivel de inteligencia diferente que es mayor. Por eso todos los profetas eran asistidos por este espíritu de verdad que les permitía comprender cómo enseñar y dar a entender las profecías que les eran entregadas. Deben saber que en el 2017, exactamente en esa fecha, se cumplió lo que dice Apocalipsis 12:5. Se los vamos a mostrar a continuación a todos ustedes.